Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio bíblico. No iremos al cielo, sino que entraremos al reino de los cielos, ese reino, ese gobierno que traerá nuestro Mesías y establecerá aquí en la tierra. En esta tercera entrega vamos a estudiar el rapto secreto, la teología o doctrina llamada o titulada el rapto secreto, donde en muchas congregaciones se ha estado enseñando por años y años de que nosotros vamos a tener el Mesías nos va a llevar a un rapto. Entonces, hoy vamos a verificar a la luz de las Escrituras si realmente este estudio o esta afirmación, mejor dicho, esta afirmación es cierta, es escritural, es bíblica, tiene sustento en las Escrituras. Y basado pues en algunos pasajes verifiquemos eso ciertamente. Para darles una pequeña introducción y ponernos en contexto sobre lo del rapto secreto, porque sé que algunos son nuevos y de pronto no han escuchado estas predicaciones. Por muchos años se ha enseñado que el rapto secreto es una especie de una venida clandestina que va a ser el Mesías, en el cual va a ser arrebatado los creyentes que estén vivos, los creyentes fieles en el Mesías que estén vivos, van a ser raptados, desaparecidos desde cualquier punto de la tierra, en donde estén, con quien estén, como estén vestidos, estén desnudos, estén con personas, van a ser desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos, basándose en el pasaje de Tesalonicenses, pero solamente o exclusivamente los creyentes de la iglesia, ¿ok? Hablándolo como de la estructura religiosa de la iglesia como tal, y no del pueblo del que hemos estado hablando, que el Señor viene por un pueblo fiel, santo, que guarda su esperanza, independientemente de las tribus, de la región geográfica, de la lengua, de la nacionalidad, ¿okay? Que pertenezca esa persona, con tal que haya aceptado al Mesías en su corazón, guarde los mandamientos, guarde la fe, la esperanza, en ese momento será levantado. Ya hemos hablado que va a ser levantado a los aires en las nubes para el encuentro del Señor, para el encuentro de la venida del Mesías. Y explicamos que eso tiene una analogía, porque ya eso era algo protocolar en la antigüedad, donde cada vez que se anunciaba la venida, la llegada de un rey a una ciudad, a una provincia, las personas, los pobladores de esa ciudad salían de la ciudad a una distancia, podríamos decir a unos metros fuera de la ciudad, ¿okay? Salían hasta con palmas. No sé si han visto la película de Yeshua, cuando Yeshua entró a Jerusalén, muchas personas de esa población de Jerusalén salieron a su encuentro fuera de la ciudad. Bueno, más o menos eso se hacía algo como, bueno, casi todos los días en las diferentes ciudades del Medio Oriente, ¿ya? Entonces, esa es la misma analogía que se aplica del por qué, una de las razones del por qué vamos nosotros a ser levantados a los aires y a encontrarnos con el Señor en las nubes, y luego regresaremos con Él como si fuera una comparsa, una carroza, una caravana, ¿ok? Pero no va a ser una caravana como la que conocemos común y corrientemente acá en la tierra. Va a ser algo sumamente apoteósico, milagroso, sobrenatural. Bueno, las palabras son indescriptibles para ese evento escatológico que va a suceder. Pero ¿qué dicen entonces los predicadores y maestros defensores del rapto secreto? Lo que dicen es que el arrebatamiento de los creyentes en vida se va a dar de manera secreta, ¿ok? Va a ser como
que se basan también en el pasaje de como ladrón en la noche, que el día del Señor, de su venida, va a ser como ladrón en la noche. Entonces abren una tercera opción, una tercera venida. ¿Por qué? Porque esa venida, ese evento, va a ser aparte del evento de la resurrección de los muertos. Entonces ya ahí no estamos hablando de una segunda venida solamente, sino que también estamos afirmando que va a haber como una tercera venida, o que la segunda venida sería el rapto de la iglesia, este rapto secreto que solamente van a ser para los creyentes de la iglesia, que van a ser desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque esto tiene un trasfondo en el cual es como un miedo. Aquí se está escondiendo, es un miedo a algo que se ha profetizado en muchas partes de la Biblia, que es llamado la gran tribulación. Entonces se creó una teoría llamada la teoría del escapismo, es decir, que nosotros vamos a escapar, vamos a ser raptados de forma secreta antes de que comience la gran tribulación, como nunca ha habido en este mundo, la va a haber. Entonces el Señor nos va a guardar de esos tiempos malos y difíciles. Y hay algunos pasajes en el libro de Mateo y algunas frases del Mesías que ellos han sacado de contexto para entonces argumentar de que nosotros vamos a ser salvos, rescatados, guardados, raptados antes de que inicie la gran tribulación y la época del anticristo y la del sello de la bestia y todo esos elementos que han utilizado pues para decir que nosotros vamos a estar libres de esos momentos difíciles, vamos a salir ilesos. Entonces ese es el trasfondo y la defensa férrea que tienen estos predicadores con la teoría del rapto secreto, el miedo a pasar a los días de la gran tribulación. Y eso pues no es bíblico, porque la historia bíblica nos enseña que su pueblo, especialmente su pueblo Israel, antes y durante, cuando ya estaba el Mesías, pasó grandes tribulaciones. ¿Ok? Entonces es parte de un proceso que el Eterno tiene que someternos para probarnos como el oro. Nos somete a esas pruebas de fuego. Entonces, eso de que vamos a ser guardados y que vamos a escaparnos a la gran tribulación, eso no es bíblico. Y pues eso es lo que vamos a verificar acá con el pasaje que estaremos viendo, con los diferentes pasajes bíblicos que estaremos viendo. En este orden de ideas, como el estudio global que se está desarrollando en estas diferentes entregas es que comprobar de que no vamos a ir para el cielo, ni cuando haya un arrebatamiento, ni cuando venga el Mesías, ni en el milenio, ni después que concluya el milenio, iremos al cielo. Quiero dejar un pasaje bíblico de introducción y como base para que en los próximos estudios y en los puntos que vamos a estar tratando, vamos a tener cómo comprobar y verificar de lo que dice en ese salmo. Entonces vamos a leer el Salmo 115, en el cual nos va a decir una gran verdad que se nos tiene que grabar en el día de hoy y no se nos puede olvidar nunca. Bueno, leemos Salmo 115. Amén. Salmo 115. El cielo de los cielos le pertenece a Yahweh, pero la tierra Él la ha dado a la humanidad. Los muertos no pueden alabar a Yahweh, ni los que se hunden en el Seol. Amén. Hermana, ¿puede leer solamente el versículo, otra vez repetirlo, el anterior? El 16. Sí, los cielos. El cielo de los cielos le pertenece a Yahweh, pero la tierra Él la ha dado a la humanidad. A la humanidad. En la versión Reina Valera dice a los hijos de los hombres, que es prácticamente lo mismo. Es decir,
yo acá leo y entiendo perfectamente. Es decir, los cielos, de los cielos, son de quién? Del Creador. Esa es su morada, por decirlo así. Aunque hay otro salmo que dice que los cielos no pueden contener al Todopoderoso. Pero sí hay, sí hay lugares en los cielos donde la presencia del Padre, del Todopoderoso, puede encontrarse, ¿ok? Y lo vamos a ver más adelante con respecto a la ciudad santa que desciende de los cielos, la que conocemos como la Nueva Jerusalén. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la canción esta que se hizo tendencia en la pandemia? Jerusalema. Bueno, esa canción, fíjense que la sacaron fueron de una población de allá de África. Y ellos cantan esa canción, originalmente sus cantantes originales la cantaron fue precisamente a esa ciudad, a la ciudad santa, que es el tabernáculo celestial, donde mora la Shekinah de Yahweh. ¿Ok? Pero ya vamos entonces a profundizar un poquito más sobre eso. Lo que quiero asentar aquí, con mucha claridad y firmeza, es que los cielos no fueron creados para la humanidad, ni se les entregó a la humanidad. ¿Están entendiendo? ¿Entendemos eso? ¿Qué fue lo que se le entregó a la humanidad o a los hijos de los hombres? La tierra, el planeta Tierra. Eso es lo que nos pertenece, porque nosotros fuimos formados de la tierra. Y así lo dice en varios pasajes. Del polvo somos y al polvo vamos. Pero ¿qué pasa? Que hay una esperanza en los que creen y obedecen los mandamientos del Creador, que se levantarán del polvo. Los que duermen en el polvo se van a levantar del polvo. Y la muerte no tendrá más victoria sobre ellos. Pero no es que van para el cielo, ni van a morar en el cielo, a cantarle allá a Dios, no. Esos conceptos están invertidos. La religión tradicional, la religión esta, la bendita religión católica esta, que nos ha invertido los conceptos y nos ha negado lo grandioso del evangelio del reino y del gobierno del Mesías, pintándonos un poco de cosas fantasiosas, de mitologías griegas, romanas, y nos ha desviado del camino verdadero y correcto. Ellos fueron los que dijeron que nosotros nos íbamos a convertir en almas etéreos, que íbamos a ser seres etéreos en los cielos, y entonces nos colocaban cuadros, pinturas, así que los santos y eso. Todo eso es un paganismo para desviarnos. ¿Por qué? Porque nunca jamás, nadie, desde Adán hasta acá, nadie ha ido al cielo, nadie. Ni Enoc, porque muchos se basan en que Enoc fue llevado al cielo, no vio muerte. Elías también fue llevado al cielo. ¿Ya? Y muchos predicadores de la ala protestante, lo que conocemos como el cristianismo, siguen también ciertas pisadas de esa teoría católica de que vamos a ir para el cielo, y sacaron cánticos devocionales de eso, de que vamos para el cielo y el cielo. Pero el Salmo lo dice claramente, contundentemente, porque el salmista escribe bajo la inspiración del Espíritu. Dice que los cielos son del Eterno. ¿Ok? Si nada más dijera eso, los cielos son del Eterno. Ah, pero es que nosotros somos del Eterno también. Nosotros podemos reclamar el cielo, porque como somos hijos de Elohim, somos hijos de Dios, bueno, allá vamos a estar con Él. Podemos llegar a esa conclusión, pero lo que pasa es que el Salmo continúa afirmando y te está diciendo, mira, de Adonai es los cielos y de los seres humanos es la tierra. Es decir, ustedes, su correspondencia, su jurisdicción es el plano terrenal. El plano terrenal, no es el plano celestial. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un pasaje que vamos a dejar ahí de introducción
y de fundamento para seguir pues comprobando de que realmente nosotros no vamos ni iremos al cielo, ¿ok? Nuestro lugar, nuestro hogar ha sido, es y será siempre la tierra. Esa es nuestra jurisdicción, porque nosotros somos de la tierra y en la tierra tenemos que pertenecer. Ahora, cuando les dije, el concepto lo tienen, nos enseñaron de forma invertida, que nosotros, los hijos de la tierra, los que procedemos de la tierra, vamos al cielo, está invertido el concepto. Al contrario, el cielo vendrá a nosotros, o parte o una porción del cielo, donde va a haber felicidad, alegría, gozo, felicidad plena, lo que tanto anhela, desea y busca el hombre por toda la historia lo ha hecho. Lo va a encontrar en ese pedazo de cielo que descenderá como una novia ataviada, lista para su esposo, la nueva Jerusalén, que debe regresar, bajará de los cielos, y me imagino que se va a posar en un área de allá del Medio Oriente. Es una ciudad grandísima. Ahí no va a haber sol. ¿Por qué? Porque la luz del Creador mantendrá iluminada esa ciudad día y noche. No va a haber noche. Lo dice el mismo libro de Apocalipsis. Entonces, esa porción del cielo es la que descenderá y nosotros entraremos y adoraremos al Creador, porque ahí estará la gloria shekinah del Creador. Y nosotros estaremos delante del Creador para siempre, eternamente. Es ahí, en el tabernáculo celestial, en la nueva Jerusalén. No sé si me están captando el concepto. La idea es el cielo que viene a nosotros, no es que nosotros vamos al cielo. Por eso es que le estoy diciendo que nos enseñaron una doctrina invertida, errada. Entonces, por eso es que a nadie le da ánimo de entrar a los caminos de Dios. ¿Qué vamos a hacer al cielo si no sabemos nada del cielo? Si nuestro cuerpo se siente bien aquí, entonces allá no hay un llamado, no hay un anhelo del cielo. De pronto dicen, no, que allá hay paja y todo, pero es que no hay un desarrollo, no hay una vida terrenal como la que tenemos diseñada para nuestro cuerpo, para nuestro ser, nuestra alma. Por eso es que no hay ningún tipo de deseo de buscar de Dios, de obedecer a Dios, porque no, tú te vas para el cielo si buscas a Dios, si te entregas a Dios, pero ¿qué hay en el cielo? Si la Biblia no me dice nada de que hay cosas que sean del cielo para mí, ¿ok? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que quería identificar de inicio. Bueno, seguimos. Entonces, las enseñanzas acerca de un rapto secreto separado, aparte de la resurrección de los muertos prometida, que habrá de tener lugar después de la gran tribulación. En Daniel 12, 1 al 2 nos dice, en aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, fíjense, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Okay? Y de esos libros nos habla Apocalipsis, y nos habla también los evangelios y los escritos de los apóstoles, el libro de la vida, ¿okay? El libro de la vida eterna. Entonces acá vamos a subrayar este versículo, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ve? Entonces, acá no nos está diciendo nada de rapto. ¿Qué pasa? Que el tema de la resurrección de los muertos era un evento profético conocido muy bien por los judíos, los rabinos, por el pueblo de Israel, aún antes de los tiempos del Mesías. Eso se hizo toda una escuela de la resurrección de los muertos, porque estudiaban a profundidad lo que dijeron los profetas, lo que decían los salmos, los escritos sobre este evento y esta esperanza de la resurrección de los muertos y de aquellos que dormían en el polvo. De hecho, el mismo Daniel escribe que el ángel le dijo, tú duerme,
por un tiempo, y después cuando en ese postrer tiempo que venga la resurrección, tú te levantarás. Porque aquí lo dice, en el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ok? Entonces, ahí dice claramente que Daniel, aunque más adelante dice, y otros dos estaban en pie, el uno del otro del río y el otro del lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Pero entonces lo que queremos acá resaltar es que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De esta manera nos está hablando de que va a haber una resurrección para los justos y va a haber una resurrección para los que pues no fueron justos, los que no obedecieron. De esta manera nos está hablando de una resurrección para los buenos, una resurrección para los malos. No nos está hablando de un rapto secreto, especial para ciertas personas del pueblo de Dios, que desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, y que bueno, después va a venir la resurrección de los muertos, o que va a ser aparte de la resurrección de los muertos. Ya vamos a ver más adelante, en el libro de Tesalonicenses y de Corintios, que el evento del levantamiento o la resurrección de los muertos es el mismo que habla o que incluye, es decir, se va a hacer en dos fases: la resurrección de los muertos en el Mesías, y los que hayan quedado vivos van a ser transformados, levantados. Puesto que forma parte del programa del Padre unir a ambas casas en su amor y su verdad, cualquier error, especialmente uno de dimensiones tan masivas como la invención, como el invento del rapto secreto, hace de vital importancia que lo resolvamos y corrijamos con la palabra de Adonai, que no enseña acerca del rapto, y por lo tanto tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Si los dirigentes del movimiento del Israel mesiánico no se mantienen abiertos a la enseñanza en cuanto a este tema, entran dentro del ámbito de la posibilidad de la unidad y la sanidad que anhelamos y por la que nos esforzamos pase por alto a esta generación. Es decir, nosotros que estamos dentro del movimiento mesiánico, ya dentro de las raíces hebreas, estamos en esa transición, en el cambio de desaprender todo lo errado que nos enseñaron y aprendiendo lo correcto, lo bíblico, la sana doctrina, bajo la perspectiva de la fe hebrea. Tenemos que entonces quitar, descontaminarnos de todas estas enseñanzas que lo que van a atentar es en contra de la unión de las dos casas de Israel. La casa de Judá, que es la casa que actualmente está en el Israel físico, allá en el Medio Oriente, y la casa de Israel, que también se le conoce como Efraín, la casa de Efraín, que serían las restantes 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo. Y aquellos gentiles que decidieron creer y obedecer al Dios de Israel. Ellos entran dentro de ese grupo, el grupo de la casa de Efraín. Entonces, estas dos casas, al unirse, forman el Israel de la Biblia. ¿Ok? Por eso es que los hermanos judíos son nuestros hermanos mayores. Y de ahí ellos son los que tienen designada la misión monárquica, porque de ahí vienen los reyes de Israel. Pero en Israel, en la parte de las tribus perdidas, hay también, por ejemplo, hay una tribu que se encarga del estudio de la astronomía. No sé si han visto últimamente del descubrimiento de estas galaxias y del universo, la profundidad del universo, que tiene tantas cosas hermosas, estas fotos que publicaron con el telescopio James Webb, un telescopio súper avanzadísimo, que ha podido obtener fotografías en un full color de pues esas galaxias tan distantes que están allá en un universo muy lejano. Pues fíjense que eso se está dando aquí. Muchas otras cosas vamos a estar viendo del universo que quizás no pudimos ver en años anteriores. Bueno, entonces
hay una tribu que se encarga del estudio de la astronomía. Hay tribus que se encargan de la parte de las finanzas, ¿me entiendes? O sea, el Eterno le dio como una misión a cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y como están esparcidas por el mundo, están asimiladas en otras culturas, pero tienen esa genética, tienen esa designación espiritual por parte del Eterno. Independientemente de que crean o no crean en Dios, eso está innato en sus genes y van en pro de eso, ¿ok? De cumplir esa misión que corresponden a sus diferentes tribus. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 14, que nos habla acerca de la unificación de estas dos casas. ¿Quién tocó Efesios? Julia. Efesios. A mí. Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí, entonces de esos dos pueblos, o lo que les estaba diciendo, derribó a través del Mesías y de su sacrificio, derribó un muro que estaba ahí como dividiendo, separando a estas dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, pero sin embargo todavía se mantiene esa división, pero es porque por dogmas de religión, por orgullos, por acontecimientos. La Santa Inquisición trajo muchas heridas al pueblo de los judíos y están muy reacios pues a aceptar a Yeshua, porque a nombre de ese Yeshua, o a nombre del Jesús, los católicos mataron a muchos judíos, los persiguieron, los obligaron a convertirse a otra religión, al catolicismo, obligados entre vida y muerte, es decir, o te conviertes al catolicismo o te matamos a ti y a toda la familia. Eso fue la Santa Inquisición. Entonces, por eso es que muchas comunidades judías actualmente están reacias a aceptar a Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque pues no pueden comprender que a nombre de ese Jesús muchos de sus antepasados fueron perseguidos, obligados, asesinados, etc. Entonces, todo eso va a haber una gran sanidad, todo eso se va a convertir en algo que va a cumplir una gran sanidad en los dos pueblos y se van a unir porque son hermanos, somos hermanos. Y se va a dar una restauración, porque ya eso está profetizado en la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros continuamos apoyando esta doctrina del rapto secreto de la iglesia y que nosotros vamos a escapar ante la gran tribulación, y quienes se van a quedar en la gran tribulación y van a pasar por la prueba de fuego de estos días angustiosos va a ser Israel, el Israel físico que está ahí en Medio Oriente, por cuanto ellos no quisieron obedecer y reconocer a Yeshua. Entonces tendrán que pasar por esa gran tribulación. Pero nosotros, los cristianos, los creyentes en Jesús, nos vamos con Él para el cielo y vamos a librarnos de la gran tribulación. Esa es básicamente el ABC, ese es el ABC de esta doctrina. ¿Ok? Lo que busca es ese escapismo, de que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Y buscan algunos que otros versículos y lo prueban, que el Señor nos guardará de los días angustiosos. Te va a guardar, pero eso no quiere decir de que el que te va a guardar es que tú vas a ser desaparecido del mundo para no pasar por la gran tribulación. Te puede guardar, proteger, darte fortaleza para que pues en esos días de angustia tú preserves tu vida. Bueno, algunos preserven su vida porque otros van a ser asesinados. ¿Ok?
y otros van a ser perseguidos, obligados, en fin, van a haber días terribles. Eso no lo hablo yo, lo habla el mismo Yeshua. Por eso es que tenemos que afirmar cada día más nuestra fe y conocer más de Él y de su reino y cómo va a ser, porque si sabemos solamente cantar, alabaré en la iglesia y hablar lenguas largas y lengua corta y rama larga y la rama corta allá en la iglesia, pues nuestra fe no va a estar suficientemente fortalecida para esos días de angustia y de dolor. En vista de esto, si nosotros seguimos respaldando esta teoría, entonces vamos a mantener esa división y esa distancia con nuestros hermanos de Israel, porque estamos dándonos exclusividad a nosotros, que Dios tiene excepción con nosotros y con ellos pues tiene desprecio, desecho, lo va a castigar. ¿Me entiendes? Eso es lo que se vende en el mensaje del rapto secreto. Bueno, entonces este rapto secreto nos trae a la mesa no 2 venidas del Señor, sino 3 venidas. Les explico. La primera venida, que es la que conocemos todos, que fue su venida física como Mesías, siervo sufriente, ¿ok? Hace más de 2000 años, el Mesías vino, cumplió su papel de redentor, de sacrificio, dio su vida, sacrificio y para la remisión de los pecados. Esa es la primera venida. La segunda venida, ellos con este tema dice que va a ser el rapto secreto o el arrebatamiento de la iglesia. Con esto dice que va a haber un evento profético en un tiempo determinado donde se va a desaparecer las personas, los creyentes de las iglesias, de forma pues que va a ser sorprendente, tomando en cuenta muchos pasajes de que el avenimiento del Señor va a ser una venida inminente, y eso es verdad. ¿Okay? Nadie sabe el día y la hora en que viene el Señor, eso lo tenemos todos claros, pero de que el Señor va a venir ahora, la que estamos esperando, o sea, la venida que está esperando la iglesia es el rapto de ellos, de la iglesia nada más. Ni siquiera mencionan a los justos que están durmiendo en la sepultura, que están durmiendo en el polvo, que van a ser levantados, ni a ellos los mencionan. Eso va a ser después. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que va a venir una segunda venida en secreto para llevarse a la iglesia. Entonces le llaman rapto secreto. Y después más adelante, que termine la gran tribulación, es que vendrá otra vez el Señor para levantar a los muertos, los justos muertos, y establecer entonces el reino milenial en la tierra. Así es que ellos pintan este evento o estos eventos. Entonces estaríamos hablando de 3 venidas. La primera, que fue hace 2000 años, la segunda, que es la que están esperando las iglesias religiosas, en la cual Él vendrá a arrebatar de forma secreta, a raptarse de manera secreta a sus hijos, y pasarán lo que dice la gran tribulación, 3 años y medio, porque esa es la mitad de la semana 70 de Daniel. Recuerden que hay una última semana que es la semana 70 de Daniel, que todavía no se ha cumplido proféticamente. Entonces, a la mitad de la semana se dará la gran tribulación. Entonces, según los tiempos y el cronograma, eso va a ser en 3 años y medio. ¿Ok? Haciendo un equivalente, una conversión de que cada día de la semana es un año. Que si son 7 días a la semana, son 7 años. Y la mitad de una semana serían 3 años y medio, 3.5.
¿Ok? Entonces ellos dicen que el rapto secreto, la segunda venida, va a llevarse a la iglesia nada más para salvarla de que no pasen por la gran tribulación que va a durar 3 años y medio. Entonces fíjense que no se va a dar en el mismo momento la resurrección de los muertos y el rapto secreto. Van a ser en tiempos diferentes. ¿Ya? Entonces estamos en presencia de una segunda venida que se lleva a la iglesia a los cielos. Pasan 3 años y medio de tribulación, de angustia, de dolor, de caos en el mundo. Por supuesto, el Israel físico del Medio Oriente va a quedarse y va a pasar por todos esos días de tribulación y todos esos años. Cuando termine ese periodo, entonces el Mesías viene por tercera vez, porque esa es la tercera vez. Y es donde va a levantar a los muertos y va a establecer el reino milenial y va a salvar a Israel, en fin, porque ellos no niegan de que Israel va a ser salvo, pero ya sería como en una tercera venida, y lo pongo entre comillas. Les pregunto, ¿eso es bíblico? No es bíblico. En ninguna parte de la Biblia se habla de una tercera venida y se plantea este escenario como se los estoy planteando de esta manera, pues, porque así se enseña en la teoría del rapto de la iglesia, el rapto secreto de la iglesia. ¿Ves? Entonces, por eso es que ellos están pasándose de ahí de la línea roja en hablar, en atreverse a decir de que va a haber hasta una tercera venida. ¿Ok? O una segunda venida, pero entonces primero se los va a llevar a ellos y luego vendrían por los muertos. Y no es así, es al contrario. Lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que primero son los muertos, van a ser resucitados. Y luego los que hayamos quedado en vida serán los que van a ser transformados y elevados a los aires en las nubes. Bien, vamos a leer Mateo 24:26. ¿Quién le tocó ese pasaje? A mí. Ah, Leemos así en el nombre de Jesús. Así que, si os dice, mire que está en el desierto, no salgan, o mire que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok. Entonces, tanto si Yeshua aterriza en la tierra como si no, no es en realidad la cuestión que define la parusía física o la venida física, sino que lo que define la aparición física del Hijo del Hombre o del Hijo de Adonai es el hecho de que Él descienda del tercer cielo, si desciende efectivamente de su hogar y deja la diestra del Padre, eso es, de hecho, una venida, sea el cual fuere el lugar en el que aparezca. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que si algunos predicadores por ahí, algunos profetas, entre comillas, dicen, no, que el Mesías va a venir y nos va a raptar secretamente en el desierto, en la montaña, en el campo, en la ciudad, donde esté, el Mesías va a parecerse así al creyente y ¡fum!, lo va a abrazar y se lo lleva. ¿Ve? No creáis en eso. ¿Por qué? Porque el Mesías va a venir como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que le está mostrando que el Mesías va a venir, va a aparecer, va a descender de los cielos, y cuando sea visible su señal en las nubes, que todo morador de la tierra lo vea, va a ser visible por todo el mundo. Va a ser visible por todo el mundo. Pero va a ser un momento muy rápido, ¿ok? O sea que no va a haber anuncios de que se llevó a fulanito, a sutanito, desaparecieron. Entonces después va a venir a los años. No, eso va a ser rápido, como es el destello de un rayo.
que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, lo dice claramente el Evangelio de Mateo. Vamos a leer Hebreos 9:28 y luego 2 de Timoteo 4:1. Creo que le tocó a la pastora esos versículos. Hebreos 9:28. Lo leo. Sí, porque no sé qué le pasó a la pastora, no lo... Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok. Entonces, para salvar a los que le esperan. Fíjense que nosotros no estamos completamente salvos. La salvación es un proceso, y fíjense que a los que lo esperan, los que lo van a esperar, Él no va a venir en relación del pecado, Él no va a venir a redimir pecados, ni ya Él vino, hizo todo su rol, su papel como redentor. Murió, entregó su vida, llevó cautiva la cautividad, pues le quitó las llaves del pecado y de la muerte al que tenía el imperio del pecado y de la muerte, eso lo dice la palabra. Pero va a salvar a los que lo esperan. ¿Y de qué lo va a salvar? Porque si dice, él dijera, para venir a buscar a los salvados, dijera así, pero dice, para salvar a los que lo esperan. ¿Quiénes son los que esperan? Primero, los muertos que murieron con la esperanza de ser levantados en el día en el postrer día, pues. Y los que hayan estado en vida, los creyentes en vida, van a estar sometidos a esos días de angustia, como nunca se han habido. ¿Ok? Pero que con la firme esperanza de que el que está por llegar en esos días de angustia los va a salvar. Los va a salvar. ¿Ok? Entonces, Él viene como una segunda vez, por la segunda vez. Solamente habla de una segunda venida, no habla de una tercera venida y no habla de algo secreto. Por eso es que cuando se habla del rapto secreto, representa como una tercera venida. Ya estaríamos hablando de una tercera venida. Él no va a venir primero en secreto a llevarse la iglesia y luego esperará unos años que pase la gran tribulación para venir y buscar entonces o establecer su reino. No, ese paseadito no lo va a hacer el Mesías. Habla de una segunda venida y punto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en la segunda venida va a haber dos fases. Y vamos a hablar de la fase A y la fase B. Pero es la misma segunda venida. O sea, es decir, Él viene, Él estará allá por encima de las nubes, nos reuniremos con Él. No sé, porque la Biblia no enseña por ningún lado cuánto será el tiempo que estaremos ahí con el Mesías reunido por encima de las nubes. Es decir, nosotros los que hayamos quedado en vida y los muertos, los justos, los fieles en el Señor, nos reuniremos con Él. Esperaremos, no sé, días, semanas, meses, no sé, realmente. Puede ser un día solamente también. Pero es que Él no se va a regresar al tercer cielo y nos dejará ahí, o iremos con Él al tercer cielo y entonces después volveremos otra vez con Él para así ya entrar en la tierra. Eso no lo presenta así la Biblia, en ninguna parte, ¿ok? Y ya les dije que el cielo nosotros no podemos, o sea, el cielo no es para nosotros.
Segunda de Timoteo 4:1. Bueno, quien lo tenga lo puede leer rápidamente porque la hora avanza. Segunda de Timoteo 4:1. Ajá. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Exactamente, pues confirmando que Él vendrá en una segunda venida y hará eso. La aparición de Yeshua el Mesías, como hemos visto en el versículo anterior, es sinónimo de su segunda venida, que habrá de tener lugar en el amanecer de su reino, que por definición significaría justo antes del reino del milenio, de Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Es decir, que fíjense que aquí no está hablando de varias venidas. La venida que Él viene, la segunda venida va a ser una segunda venida, en el cual, en su manifestación y en su reino, Él vendrá, nos reunirá ya en los aires y entrará entonces a la tierra para establecer su reino y juzgar a los vivos y a los muertos y comenzar el reino mesiánico de paz, de seguridad, prosperidad y renovación en los cielos y en la tierra. ¿Ok? No va a estar yendo y viniendo como lo presenta la doctrina del rapto secreto. La aparición, hemos visto que en estos versículos es sinónimo de segunda venida únicamente. Vamos a leer Apocalipsis 20, 4 y 5 y luego leemos entonces el versículo 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ajá. El 5. Por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok. Fíjate lo que has leído, Julia. Es un pasaje bíblico muy revelador, confirmando lo que ya les he ido viniendo hablando en los estudios anteriores. La aparición de Yeshua el Mesías, como hemos visto en el versículo anterior, esto es importante verlo. Miren, el Mesías tomará a los dos grupos a fin de darles cuerpos resucitados, de manera que puedan entrar a formar parte del reino de los 1000 años. Este levantamiento forma parte de la primera y bendita resurrección, que es la que habla ahí el pasaje de Apocalipsis 20, 5 y 6. Aquellos que serán levantados durante la primera bendita resurrección serán verdaderamente los benditos que participarán en el gobierno del Mesías y de la eternidad con el Cordero. Entonces, fíjate los datos, las pistas que te estaba mostrando ahí. ¿A quién vi? A los decapitados, ¿cierto? Sí. Vi a los decapitados. ¿Por causa de qué dice ahí? Del testimonio de Jesús. El testimonio del Señor. ¿Y qué más? Y por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios. Que no habían adorado a bestias. No habían adorado a la bestia, es decir, no se habían puesto el sello del anticristo, ¿ok? Y no habían adorado a la bestia, porque ese sello es adoración a la bestia. ¿Qué está queriendo decir ahí? Ahí está confirmando de manera muy clara que va a haber que nosotros o en aquellos tiempos
no, muchos creyentes vivos, cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del anticristo, el falso Mesías, que establecerá un gobierno, un nuevo orden mundial por un corto periodo de tiempo, como lo dice la Biblia, que para comprar y vender te obligarán a ponerte ese sello, y si no, serás decapitado. Esa es la gran tribulación, los días angustiosos, los días de fin que habló el ángel al profeta Daniel. Míjense de tanto tiempo. Y aquí esas mismas visiones la ve el apóstol Juan en las visiones de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, el rapto secreto se desborona, esa teoría se desborona acá. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, el rapto secreto lo que busca es una vía de escape para aquellos que le tienen miedo a pasar la gran tribulación, a pasar esos días de angustia, donde se va a probar su fe, si tú estás dispuesto a entregar tu vida por causa del Mesías Yeshua y por causa de la palabra de Dios. Y fíjate que también dice que se establecieron, ¿qué fue? Tronos. Y se les dio facultad para juzgar. Es decir, que ahí hay unos creyentes que van a ser reconocidos o les van a dar honor por cuanto ellos estudiaron mucho la Torá y pues obedecieron los mandamientos. El Eterno, a través de su Mesías, del Rey Mesías, les dará la facultad de gobernar y de juzgar junto con el Mesías. Y dice que gobernarán con el Mesías por 1000 años. Gobernarán con el Mesías por 1000 años. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo gobernará el Mesías las naciones? Si el Mesías va a estar en Israel, ¿cómo va a gobernar, por ejemplo, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Estados Unidos? ¿El Mesías va a estar en Israel? Todos juntos, tenemos que estar todos juntos, no, él no va a estar en todos lados, en todas esas países, o sea, en un solo pueblo, como has dicho antes. Es decir, exacto, que muchos de los santos que fueron levantados y otros que fueron resucitados se ganaron el honor y el mérito de otorgarles el Mesías la facultad de juzgar, de gobernar. Entonces, los que van a gobernar en esas diferentes naciones y ciudades del mundo van a ser delegados por el Mesías. Ahí es lo que te está revelando en esa visión de Apocalipsis, de que los justos van a tener la facultad por parte del Mesías de gobernar juntamente con él en las naciones. El Mesías estará en Israel y desde allá él enviará a sus emisarios para que gobiernen en las diferentes naciones. Entonces dice que va a ser por 1000 años. ¿Qué dice el Salmo? 1000 años para Dios es como un día, y un día para Dios es como 1000 años. ¿Cierto? Entonces, el gobierno para el hombre se le dio fue en 6 días, porque el hombre fue creado al 6º día. De hecho, creo que hay un pasaje en el profeta Amós, u Osea, creo que dice que al ser humano se le va a otorgar los 6000 años, los 6 días, para que él gobierne la tierra. Y se demuestre que el ser humano, el hombre caído, no puede gobernar perfectamente y plenamente la tierra. Y por eso es que vemos que la tierra, el mundo, el sistema cada vez va de mal en peor, porque está en manos de hombres perversos, de hombres corruptos, malos, hijos de la oscuridad, que están yendo en contra del sistema y de la creación de Dios. Y por eso es que al 7º día, en el año séptimo, en el milenio, en el 7º milenio, gobernará el Mesías y será el gobierno de Dios, el gobierno del reino de los cielos en la tierra. Él enseñará a sus discípulos a cómo gobernar conforme a la ley de la Torá, a la ley de Dios. Y bueno, hay muchas otras cosas que podemos ahí conversar
sobre cómo será su gobierno, que será materia para otro estudio bíblico. Pero lo que quiero dejar claro hoy es eso. De los sucesos, los acontecimientos y los datos que nos ofrece este pasaje bíblico de Apocalipsis 25, 4 y 5. El 6, ¿tú lo leíste siempre? No, falta el 6, dice, Ajá. bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, Ok. sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ok, bueno. Entonces ahí nos está hablando de una segunda muerte. Y la segunda muerte no va a tener potestad, no va a tener autoridad, no podrá alcanzar a esos santos, a esos justos que fueron levantados, resucitados con el Mesías. Muchos pues murieron en el proceso de la gran tribulación, por lo que hemos estado viendo que fueron decapitados, otros fueron perseguidos, asesinados, otros murieron de hambre por cuanto no podían comprar ni vender comida. Entonces, si no tenían que ponerse el sello, pero prefirieron morirse de hambre, otros fueron perseguidos, otros murieron en guerra, en fin, va a haber caos completamente, pero murieron en la fe del Señor. Y la segunda muerte, ¿sobre quién va a tener potestad? Va a tener potestad sobre aquellos que van a resucitar para confusión perpetua, que es lo que hablamos al principio en el libro de Daniel. Los justos serán levantados para vida eterna, mas los malvados para confusión perpetua. Es decir, ellos son los que van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Lo dice, creo que Apocalipsis 21, el otro capítulo que sigue. ¿Ok? Es decir, los malos, los injustos, los pecadores van a ser también resucitados más adelante, pero ellos van a ser resucitados para ser juzgados. O sea, te van a juzgar, te van a condenar, pero el juicio se le va a dar. ¿Ok? O sea, usted sabe que siempre, la persona lo descubrieron, por decir, asesinando a otra persona, pero igual tiene que tener su juicio. Ya esa persona está condenada porque lo encontraron, como decimos nosotros, con las manos en la masa, en el acto. Pero igual le hacen el juicio y le determinan tantos años va a estar en prisión. Bueno, así va a ser con los malvados cuando van a resucitar. Ellos van a resucitar, pero es para condenación perpetua. Serán juzgados primero y luego serán condenados. Esa es la segunda muerte. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que son partícipes de la primera y bendita resurrección? Los justos, los que hayan guardado la fe en el Señor, los que hayan preservado hasta el fin, los que hayan perseverado, hasta el fin. Esos son los que van a ser partícipes de la primera resurrección, la resurrección bendita. Y aquellos que no perseveraron, que murieron en sus maldades, en sus pecados, ellos serán resucitados, pero en la segunda resurrección. Y esa segunda resurrección es para condenación perpetua. Y ahí no va a haber más oportunidad. Primera de Tesalonicenses 4:17. Leemos así en el nombre de Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien. Ok. Entonces, ese es un clásico favorito de los que defienden la idea del rapto anterior a la tribulación. El texto del versículo 15 se refiere a los acontecimientos de los que son levantados de sus sepulturas y de nuestros cuerpos naturales, y se define como la venida del Maestro, en lugar de como la aparición de un rapto secreto del Maestro. La palabra griega harpazo, en 1 Tesalonicenses, se refiere a levantar de las sepulturas a los justos.
a los que han sido bendecidos y salvos, pero que habían muerto en su fe mesiánica. Aquellos que permanecen con vida y tengan una fe mesiánica en el regreso del Mesías, no en la aparición separada y secreta de la iglesia. También serán tomados y sacados de sus cuerpos naturales para ser transformados, teniendo un cuerpo dominado por lo espiritual. Y eso habla en 1 Corintios 15:54. Se refiere a este cambio como un vestido de lo mortal cambiado por un nuevo vestido inmortal. 1 Corintios 15:54. 15:54. O el 50, desde el 50. El 50, ajá, del 50 al 54, como me dijiste. Sí, Cuando leemos el nombre de sí. Yeshua. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que todo incorruptible se vista de incorrupción, y que todo mortal se vista de inmortalidad. Cuando estos incorruptibles se hayan vestido de incorrupción, estos mortales se hayan vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: servido en la muerte, en la victoria. Ok. Fíjese lo que dice Pablo. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si ya desde el profeta Daniel se venía hablando de la resurrección de los muertos, ya esta doctrina, esta teoría era muy conocida en Israel, era conocida mucho en el pueblo judío, la resurrección de los muertos. De hecho, Yeshua habló mucho de la resurrección de los muertos. En el libro de oraciones de los judíos de hace miles de años se habla de la resurrección de los muertos como la esperanza para los justos, los justos que murieran. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo? Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Y entonces habla que este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal, que esto corruptible será un cuerpo incorruptible. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es que la gran mayoría tenía conocimiento de la resurrección, pero de los muertos. Y los que hayan quedado vivos, dice, ¿cómo vamos a hacer nosotros si viene el Señor y estamos vivos? O sea, solamente se va a llevar a los justos que estén muertos y nosotros que estemos vivos. ¿Cómo vamos a ser levantados? Porque los muertos van a ser levantados del polvo y subirán y se los llevará el Señor. Pero nosotros los vivos, y por eso es que el apóstol Pablo escribe de esta manera. Le dice, el misterio es que en la resurrección de los muertos nosotros nos vamos a también a incluir dentro de ese evento. Es decir, junto con ellos nosotros vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque dice que esto corruptible no puede heredar el reino de Dios. Ahí dice entonces, por eso es que nosotros para entrar al cielo necesitamos ser transformados. Y esa es la confusión que tienen los defensores de la teoría del rapto secreto de la iglesia, basándose en estos versículos, diciendo que el reino de Dios es allá en las esferas celestiales, en los cielos. Entonces no podemos entrar en los cielos con un cuerpo corruptible. Y entonces
¿Cómo explicamos eso? Pablo lo está diciendo claramente, que con un cuerpo como el que tenemos actualmente, un cuerpo corruptible, un cuerpo sujeto a muerte, mortal, no podemos heredar o no podemos entrar al reino de Dios. ¿Dónde encaja entonces esa afirmación de Pablo con lo que yo les he venido hablando, que el reino de Dios no está en el cielo, sino aquí en la tierra? Y si es por eso, nosotros vivimos aquí en la tierra con este cuerpo corruptible, con este cuerpo mortal. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, con lo que ya les mencioné hace rato. Si nosotros vamos a tener la capacidad de entrar a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, les dije que es el tabernáculo del cielo, el tabernáculo celestial, donde reside la gloria Shekinah, la Shekinah del Creador, de Adonai, del Todopoderoso. Esa ciudad, que es una ciudad, es parte del cielo, es una porción del cielo que descenderá y se posará acá en la tierra. No me pregunten cómo, pero va a suceder. Nosotros no vamos a poder entrar ahí a adorar al Rey, a su majestad, al amo del universo, con un cuerpo corruptible. Por eso es que es necesario que nuestro cuerpo sea transformado. Que nuestro cuerpo, y por supuesto que nosotros no tengamos un cuerpo sujeto a pecado y a muerte. Porque si vamos a gobernar por el Mesías, vamos a gobernar con el Mesías 1000 años, ¿usted cree que este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible como lo tenemos actualmente va a soportar 1000 años? ¿Verdad que no? Están captando la idea, que tiene sentido lo que les estoy diciendo. Por eso es que él dice que este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, no puede heredar el reino de Dios. Ese nuevo sistema, ese nuevo entorno, ese nuevo ambiente en el cual se va a establecer en la tierra, para nosotros poder vivir los 1000 años, no puede ser con este cuerpo. Porque este cuerpo nos va a llevar siempre a cometer fallas y errores. Y recuerden lo que dijo anteriormente el pasaje de Hebreos, que el Mesías vendrá en su segunda venida no con relación al pecado. Es decir, que Él no va a venir otra vez a morir por nuestros pecados, a rogarle al Padre Celestial para que nos perdone, porque vamos a estar siguiendo pecando y fallando en el reino milenial de Él. No. Ya todo eso es superado. Vamos a tener un nivel espiritual casi como el del Mesías. Porque eso lo dice el apóstol Pablo, que batallemos y luchemos para llegar a la plenitud, a la estatura de un hombre perfecto, como la del Mesías. Y creo que también en Corintios, en ese mismo capítulo 15, al principio, dice que nosotros seremos la imagen de Cristo, del Mesías, con ese cuerpo. Tendremos un cuerpo semejante al del Señor, lo dice también. Entonces, por eso es que tiene lógica y hay necesidad de que nuestro cuerpo sea transformado. No son caricaturas, no es comiquita, no es que vamos a hacer, no, que esos son películas de Hollywood, de Superman, ¿qué tal? No. Nuestro cuerpo será un cuerpo lleno de luz, de poder, aún mayor que eso que nos muestran por ahí en las películas de Thor, en la película de Superman, de Batman, de todas estas películas. Pero seremos mujeres y hombres santos. No tendremos maldad, ni pecaminosidad. Seremos hombres y mujeres santos. Y eso es lo que hacía diferente al maestro Yeshua, que era un rabino santo. Y por eso es que era un hombre de poder, porque su santidad que emanaba. ¿Qué le decían los demonios?
¿qué tienes contra nosotros? Yeshua, hijo de David, tú eres el santo de Elohim. Porque no podían decir más nada. Por eso es que no es concebible esas películas por ahí que sacan de que Yeshua y que dejó hijos, que tuvo amoríos con María Magdalena. Dejen de creer y dale, así sea, una mínima consideración a esas falacias y esas manipulaciones del cine y de Hollywood y de todos estos tipos de producciones. ¿Okay? Yeshua fue un hombre santo, un ser santo en toda la expresión de la palabra. Y los mismos demonios daban testimonio de eso. No podían soportar su presencia, pero no era solo por el poder que emanaba del Ruach HaKodesh que estaba posado en él, del Espíritu Santo que tenía ungido, con el cual se le había ungido, sino de su santidad, porque eso era lo que resaltaban los demonios. Y cuando los demonios querían decir, tú eres el Mesías, él los mandaba a callar. Por eso es que él los mandaba a callar. Cállate y sal de él. Porque él no quería que revelaran su identidad. Era a propósito de parte de la primera fase del plan de redención de nuestro Dios con el mundo. Bueno, esto con respecto a lo que nos habla acá de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, también se conocía desde el libro de Job, uno de los libros más antiguos. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 14, versículo 10 al 15. Yo creo que se le tocó fue a la pastora, ¿cierto? Vamos a buscarlo acá en Job. Job 14. Job 14, 10 dice así. Más 14 está. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Sigue. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertará, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me dirá que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarme tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, volveré a vivir. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Hasta ahí es el 15. Ok. Bueno, Job mismo hace referencia a este cambio de lo mortal por lo inmortal, donde prometió esperar pacientemente a lo que se produjese el cambio después de haber muerto. Al igual que Job, también nosotros esperamos ese cambio por cortesía de la gracia salvadora de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, él estaba consciente de eso, de que este cuerpo que iba a dormir en el polvo, donde pues ahí no iba a tener conciencia, pues lo sabemos, lo dice el Salmo, que allá no hay conciencia, no hay ciencia, la memoria se pone en el olvido. Pero ¿qué pasa? Que las personas que mueren con esa fe, con esa esperanza, esperan en la liberación. ¿Cuál es la liberación? Que sean liberados del Seol, del lugar de la muerte, sean levantados
¿Para qué? Para recibir al Mesías o al Salvador, al Libertador, dicen otras versiones, al Redentor. Bueno, eso lo corrobora Job 19, 25 al 27, el mismo Job en el capítulo 19. Capítulo, ahí mismo, ¿verdad? Sí, capítulo 19, 25 al 27. Aquí el 19. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderán de ellos. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en el alma. Ok. Entonces, en este pasaje encontramos algo muy importante de las Escrituras. Job proclama que el Redentor vendrá a la tierra y después de su propia muerte, es decir, la muerte de Job, ese mismo Redentor permitirá que Job vea a Elohim. Es decir, ¿a quién va a ver? Va a ver al Mesías, que sería la máxima representación de Elohim, la va a ver en su carne. Esto quiere decir que este cuerpo mortal se va a vestir de una carne inmortal. Esto nos confirma aún más que nosotros no vamos a tener un cuerpo celestial, una silueta y vamos a estar en el cielo. Vamos a tener un cuerpo físico, una carne, pero va a ser transformada, va a ser perfeccionada y va a tener una anatomía inmortal e incorruptible. Por eso es que tendremos la capacidad de ver al Señor cara a cara, porque tendremos ese cuerpo incorruptible e inmortal. Esta clara referencia que Job a la nueva carne resucitada es la primera mención que se hace de la vida después de la muerte en la Biblia. Recuerden que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, o sea, en manera de escribirse, y se usa con el fin de establecer el principio de la primera mención. Es decir, la primera mención dice que si va a haber una resurrección de muertos en carne, que contemplará al mismo Mesías como la representación de Elohim, es de vital importancia tener esa primera mención ahí en referencia y en cuenta para luego cuando vayamos a encontrar otros pasajes bíblicos más adelante que hagan referencia a esto. Igualmente ya sabemos que se está refiriendo es a que nuestra carne, a nuestro cuerpo físico, va a ser transformado por un cuerpo físico inmortal e incorruptible, guiado por el Espíritu con una fuerza y un poder que nos va a hacer pues apto para ver las cosas celestiales, para ver al Mesías, a ese Hijo del Hombre glorificado como lo veremos cara a cara. Con esto entonces, si tenemos que este libro es muy antiguo, el libro de Job que fue escrito por Moisés, entonces tiene suma importancia, ya que pesa mucho por ser uno de los libros antiguos y de gran relevancia, y por ello lleva todo el peso de la santificación legítima. No podemos decir, no, que porque Job es un libro poético y estaba él viviendo una experiencia propia, entonces por eso no se puede tomar en cuenta como algo fiel. No, al contrario, es un libro que es bastante fiel para poder establecer estos principios de primera mención y sobre la resurrección de los muertos. Basándonos en este principio de la primera mención, nos damos cuenta de que es la resurrección de los muertos lo que se supone que el Mesías va a supervisar y no un nuevo rapto secreto, como se enseña en las diferentes iglesias y congregaciones. Bueno, vamos entonces a dejarlo por hoy hasta acá. Nos tocará ya la próxima clase
completar esta tercera entrega del rapto, porque necesitamos hablar del cuerpo transformado, hablar de el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, qué significa esa frase, y sobre también la parábola de las 10 vírgenes, que ha sido tomado también esa parábola y la han distorsionado para darle sustento a esta teoría de el rapto secreto. Vamos a estar ahí revisando esos pasajes y podremos como que corregir y entender mejor a qué se refería el Mesías cuando hablaba, por ejemplo, de la venida, que sería como el ladrón de la noche, y de las 10 vírgenes, que 5 entraron a las bodas del Cordero y 5 se quedaron afuera. Vamos a tener ahí un poquito de luz referente a lo que quiere decir esa parábola. No sé si tienen alguna pregunta, una duda sobre lo que estuvimos hablando, mencionando. Está abierto ahí los micrófonos para que entonces comenten.